Libre. ¿Cómo saber que hemos sido libres? ¿Cómo saber que ya hemos sido libres de aquello que pregonamos a voces? ¿Cómo saber que otras personas han sido libres de aquello que están pregonando también a voces? Soy libre, soy libre. El Señor me hizo libre. Yo ya soy libre, yo ya no tengo nada, ya a mí no me pasa nada. Ya el Señor me libertó de esto, el Señor me libertó de aquello. Libre. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Con todos vosotros, la mujer que soy en este día de hoy de parte del Señor para entregarles este mensaje, esta palabra que el Señor me entregó para compartir con vosotros. Libre. ¿Realmente ya eres libre? ¿El Señor te hizo libre? ¿Cómo saber que otros ya son libres? Bueno, a veces yo pienso que necesitamos como pregonar algo que no es verdad, queriendo de esta forma como expandir el evangelio, queriendo como de esta forma que el mundo conozca el evangelio a través de aquella libertad que nosotros pregonamos de que ya tenemos. ¿Qué sucede? Cuando el Señor realmente ha libertado a alguien de una área que necesite ser libertado o libertada, esta persona no va a tener la necesidad de aquello que pregona ser libre. Y es ahí donde vamos a decir radica el error de muchas personas de pregonar libertad antes del tiempo. El Señor puede libertar a una persona a quien Él destine en ese mismo momento, al día siguiente, a los 3 días, a los 4. Pero el Señor también puede pasar 1 año, puede pasar 2, puede pasar 3. No sabemos el tiempo que el Señor quiera destinar para entregarnos una libertad en aquella cosa que necesitamos, ya sea que nosotros mismos la necesitemos o que nosotros se la pidamos al Señor. Entonces, a veces queremos pregonar eso sin todavía haber llegado el tiempo. El Señor me mostró una persona que esta persona pregona en las redes sociales ser libre. Y yo le pregunté al Señor, Señor, ¿Él es libre? No parece ser libre. El Señor me respondió a través de la palabra que Él no era libre, pero Él está pregonando ser libre. Una persona que, vamos a decir, es una persona que le gustaba estar con personas de igual a él. O sea, en vez de estar con una dama, pues estaba con un caballero. Entonces, él pregona, es libre. Yo le pregunto al Señor, porque están las evidencias ahí de que esa persona no es libre. Y él pregona ser libre. Cuando a esta persona le preguntan cómo hace, o sea, esta persona a través de su vestimenta, de su ropa, pregona libertad, pregona que el Señor lo hizo libre, que Cristo lo libertó a través de su vestimenta. Porque no vestía así, vestía como una dama y es un caballero. Y el Señor me hizo libre y Cristo me hizo libre y pregona libertad a través de su vestimenta, a través de mostrar su cuerpo, muy, se podría decir, muy gimnasiado, de gimnasio. El Señor me hizo libre y yo soy un caballero. Yo ya no soy una dama. Bueno, no es libre. El Señor me dijo, no es libre. Libre, no lo es. Aunque la persona intenten tapar lo que llevan por dentro con ropa, no pueden. Porque eso que está ahí dentro. Y a alguien el Señor le va a mostrar de que está ahí dentro.
Entonces, nosotros debemos de pregonar libertad cuando realmente la hemos recibido, cuando realmente el Señor sí que lo ha hecho un trabajo, ha hecho una buena obra en nosotros, y nosotros debemos de pregonar, dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nosotros. A esta persona le preguntan, ¿cómo haces para combatir ya no sentir lo que tú sentías antes por los caballeros? Pues esta persona está luchando para no sentirlo. Y es ahí donde está el problema, de que no es libre, de que no ha sido libertado. Esta persona está luchando para ya no querer a los caballeros, sino a las damas. Y es ahí donde radica el problema. Está luchando. Escuchen, luchando contra lo que él tiene por dentro, porque lo tiene por dentro. Entonces, aunque veamos a esa persona con sus molleros de gimnasio y su físico y todas sus cosas que tiene, que se ha hecho, y el corte de caballero, y ya no uso las pelucas, ya no uso el maquillaje, ya no uso los vestidos, pero por dentro hay una lucha. Escuche, está luchando, no es libre. El Señor me dice que no es libre esta persona. Cuando el Señor te hace libre, tú no tienes que luchar. Cuando el Señor te hace libre, aquellos que tú sentías, ya tú no lo vas a sentir. Sí es verdad que tiene que haber un cuidado. Recuerden que el Señor nos habla en las Escrituras acerca del espíritu inmundo que vuelve. Tú no te vas a descuidar. Pero cuando el Señor ya te hizo libre, tú no vas a luchar. Mira, a ti te gustaba mucho el café y el Señor, por alguna razón, estoy tomando un ejemplo, el Señor por alguna razón te lleva al conocimiento de que no debes de tomar café porque te hace daño por algunas situaciones que tú tengas o lo que sea. Y tú no puedes con el café. Y Señor, no puedo. Y es que no puedo, Señor. Y es que lo veo y es que me derrito y es que no puedo. Pero escucha, el Señor da la orden de tu libertad y te hace libre del café. ¿Qué resulta? Que el café tú lo puedes tener ahí, así en tus propias narices. Lo puedes oler, lo pueden hacer a tu lado, detrás, delante, al frente. Y tú por el café, lo único que tú sientes es nada. ¿Por qué? Porque hubo una orden. Ya tú fuiste libre del café. Así es la libertad del Señor. Yo viví una situación sentimental con la cual yo vine a este evangelio, atada a una situación sentimental. Y yo no era libre. Pero había algo en mí y era que yo le pedía al Señor que me libertara. A veces las personas no reconocen que necesitan ayuda del Señor para ser libre. Yo le decía a mi hijo, y siempre se lo he dicho muchas veces, porque el Señor me ha mostrado la condición de mi hijo. Aunque sean menores, han sucedido cosas y el Señor me ha mostrado muchas cosas en mis hijos. Porque si el Señor me muestra cosas de otras personas, ¿cómo no me lo va a mostrar de mi propia familia? Me lo muestra también, me muestra cosas. Donde ellos flaquean, esto, lo otro, también el Señor me lo muestra. No porque tú eres intocable. A tus hijos nadie te lo va a tocar, tú eres intocable. La cobertura de Dios está sobre ti, nadie. Escucha lo que dice Job. El Señor le tenía a Job todo cercado. La salvación es individual. Vosotros habéis podido escuchar cómo hijos de pastores ya no siguen en el camino que conocieron desde que eran pequeños. Como hijos de pastores toman otra decisión, toman otro camino. Y no significa que esta persona no le esté sirviendo al Señor. Significa que la salvación es individual. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero tu casa tiene que creer para ser salvo.
Si tu casa se te va por otro lado, tú no tienes la culpa y no significa que tú estés mal. Y mira, es que como está mal, el diablo la está atacando y le está atacando con los hijos, que esto, que lo otro, porque es que ella no está bien, porque es que a mí Dios me lo tiene todo cuidado. Qué bonito que lo tengas todo tan cuidado y cuidado. Pero cuidado si todavía tú no eres libre de la boca y te pones a hablar muchas cosas que no son ciertas delante de Dios. Entonces, le decía yo a mi hijo, y siempre se lo he dicho, que entre mis hijos, mi hijo tiene algo, y es que el Señor me muestra lo que está mal en él, y yo hablo con él, yo lo corrijo, yo se lo digo. Y mi hijo busca de Dios su libertad, y le pide al Señor libertad. Y ora a Dios para que Dios lo liberte de aquellas cosas que el Señor me ha mostrado que están ahí. Mi hija, al contrario, mira, el Señor me ha mostrado esto, lo otro, y mi hija no reconoce libertad. Mi hija no reconoce que necesita que Cristo la liberte. No lo reconoce. ¿Quién va a terminar siendo libertado primero? ¿Mi hija o mi hijo? Va a terminar siendo libertado primero mi hijo. ¿Por qué? Por más que yo clame por mis hijos, va a terminar siendo libertado primero mi hijo. ¿Por qué? Porque mi hijo está reconociendo que necesita ayuda de Dios. Mi hijo está reconociendo que sin la ayuda de Dios le será imposible aquellas cosas que tiene que dejar, que se tienen que ir, que necesita la libertad. Mi hija escucha la exhortación y aquí no ha pasado nada. Y es como yo soy libre. Igualmente soy libre. Es así. Le he dado un ejemplo de mis propios hijos. Porque nosotros somos humanos. Y que sus hijos se le vayan por el otro lado y hagan otras cosas no significa que usted esté mal delante de Dios, como proclaman labios mentirosos, labios chismosos, que dicen que si sus hijos están mal es porque usted está mal. No, usted puede estar bien y sus hijos estar mal. Usted puede haber instruido a sus hijos en el camino del Señor, como lo dice la palabra, y sus hijos coger otro camino, y está demostrado por muchas personas que les ha sucedido, porque hay muchos engaños allá afuera. Y más en mi parte. En mi parte, mis hijos no están solo conmigo. Mis hijos tienen a su padre que no es creyente y participan de muchas cosas del otro lado con sus familiares. Ay, al que el Señor no va a permitir que te lo toquen. Ellos tienen que decir no a esto, no a aquello. Y hay cosas que ellos, por ser niños, son reducidos a nada. Y hay grandes, hay adultos que son reducidos a nada con algo. Imagínense unos niños. Un caramelo, es un caramelo. No lo tomes, recuerda que los caramelos de estos vienen por tal cosa. Ay, mamá, lo tuve que coger, es que no resistía. ¿Me entendéis? Le he dado un ejemplo. Y es que el Señor no cuida a tus hijos. El Señor tiene misericordia de tus hijos y el Señor te cuida a tus hijos. Pero tus hijos se te pueden ir por áreas que a ti no te gustaría. ¿Cuántas madres no hay ahí de ese lado, sabiendo que están viviendo situaciones con sus hijos que no le gustarían? Y a ellas le dan palabras a sus hijos y le dan la exhortación y le dan la palabra y no quisieran que sus hijos se perdieran y sus hijos sigan en la suya. Y un día sus hijos pueden perder la vida así. ¿Y fue culpa de la madre que estuvo orando, intercediendo por esos hijos? No. La salvación es individual. Usted tiene que decir no a esto, no al otro. Cuando usted tiene conocimiento y ya usted tiene el conocimiento de las cosas, usted tiene que decir no por su propia voluntad. Su madre no puede estar ahí. Ay, Señor, no lo haga. Ay, Señor, no lo quite. No, ya usted su madre le ha instruido en el camino, le está dando la palabra, le está dando el consejo. Y si usted no lo cogió, entonces les daba este ejemplo de mis hijos. Mi hijo reconoce que hay áreas, que hay cosas que el Señor lo va a libertar, que él clama, él se lo pide a Dios que lo liberte. Y mi hija, como si aquí no ha pasado nada. Mira, tienes que reconocer. Esta semana el Señor me dio una palabra para mi hija y me dijo que le estaba dando una oportunidad. El Señor te da una oportunidad. Y ella escuchó, porque yo noto cuando ella escucha. Ella escuchó esa palabra que el Señor, ese mensaje que el Señor le entregó a ella. Porque el Señor se dirigió directamente a ella usando mi boca para decirle que le daba una oportunidad.
Y ya ella sabe lo que el Señor le mostró a mi hijo, porque el Señor le mostró a mi hijo algo fuerte de ella. Y el Señor no está jugando. Aquí no hay niño bonito. No, mi hijo a mí no me lo toca a nadie. No, mi hija a mí no me lo toca a nadie. Si su hija o su hijo no creen al verdadero evangelio, le va a pasar lo mismo que a todo el que no cree, porque aquí no hay niño bonito. Mis hijos no son bonitos delante de Dios. Mis hijos son igual que todas las almas que el Señor quiere salvar. Así son mis hijos. Todas las almas que el Señor quiere salvar, así son mis hijos. Mis hijos no son niños bonitos. Y así me ha enseñado el Señor a educarlo, a decírselo, a concienciarlo. Y yo podré llorar lágrimas de sangre por cosas. Ay, pero el Señor sabe que la palabra se la entrego y se la estoy entregando. Así es. Entonces, a mí me pasó algo igual que mi hijo. Cuando yo estuve atada en ciertas áreas, yo estuve atada sentimentalmente, yo vine a este evangelio atada sentimentalmente por una persona que yo había conocido. Lo que no sabéis, yo estuve casada, vamos a decir como se dice en el mundo. Yo cuando estuve casada, yo no era cristiana, yo no era evangélica. Al venir a los caminos del Señor, yo le suplicaba al Señor por una persona en la cual había sido la última persona con la cual yo había estado en el mundo. No casado, no llegamos a matrimonio. Mi matrimonio con quien llegó fue con el padre de mis hijos. Pero ya yo estaba ya separada del padre de mis hijos y todo eso. Yo había conocido otras personas. Él también ya había conocido otras personas. Yo ya estaba con esa última persona con la cual yo vine a este evangelio atada sentimentalmente. Yo nunca había sentido un sentimiento por alguien así como yo lo sentí por esa última persona con la cual yo vine. O sea, yo vine a este evangelio, la última persona con la cual yo estuve antes de venir a este evangelio. Cuando yo vengo a este evangelio, rogándole, pidiéndole al Señor que así como yo lo conocí a Él, que también esta persona para mí y esta persona, y Señor, y tú sabes, y es que yo nunca, y Señor, y el Señor me llevaba la palabra, eres casada. Señor, pero mira, una amiga mía del evangelio que tú la usas, Señor, porque ella predica y ella tú la usas, Señor. Ella tú le diste una oportunidad y sí, pero el papá de su hija ya se falleció y ella se volvió a casar. Aunque esta chica no tenía ese conocimiento, ella era libre en ese matrimonio porque ella no era, ya había quedado viuda en ese matrimonio que ella había tenido. Y Señor, pero dicen que las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas, entonces yo soy libre. Yo comienzo de cero, Señor, contigo. Sí, comienza de cero conmigo, arrepintiéndote de todos tus pecados. Pero tú te casaste cuando estaba en el mundo. Y el Señor ahí me llevaba siempre a la palabra y me mostraba el adulterio. Que esa persona no podía ser para mí porque yo iba a entrar en pecado de adulterio y me llevaba a la mujer adúltera y me llevaba al divorcio. Señor, pero si ya yo me divorcié de papeles, pero el juramento que me ató a mí con esa persona fue hasta que la muerte nos separe. Yo lo he contado en otras ocasiones, como esa vez que yo me estaba casando con esa persona, yo me llegué a casar 2 veces. Primeramente, yo me llegué a casar en este país con una persona, la cual esa persona era divorciada. ¿Qué me llevó a casarme 2 veces? La circunstancia de vernos aquí con el tema de los papeles me llevó a casarme. Aunque sí estaba bien con esa persona, era mi pareja, pero esa fue la circunstancia. Si no, uno seguía como pareja, porque cuando uno está en el mundo, casi nadie se quiere casar. Es difícil la persona que quiera casarse. Viven más como pareja y menos de casarse. Así era la realidad. Entonces, por eso yo tuve 2 matrimonios cuando estuve en el mundo. El primero con un hombre divorciado. Y la circunstancia que me llevaron a ese matrimonio fue
mi situación, tema de papeles. Había perdido mis papeles. Yo vine aquí a este país, yo entré legalmente con papeles, pero sucedieron muchas cosas donde yo me volví a ver sin documentación y como éramos pareja tal, nos casamos. Yo estaba muy mal cuando me casé con esa persona, pero era porque yo estaba viviendo la situación, la circunstancia de que mi madre se estaba muriendo y yo necesitaba ir antes de que mi madre muriera. Entonces, ¿qué les digo? Con él como pareja estaba bien, me sentía bien, pero ese matrimonio no fue válido delante de Dios, no fue válido. Por ese matrimonio el Señor a mí no me condenaba, no me decía, no, tú no eres libre por tu primer matrimonio. ¿Por qué? Porque ese matrimonio no fue válido. Esa persona, su primera esposa estaba viva. Yo, que era la segunda esposa, se supone, no lo era. O sea, simplemente cuando nosotros juramos hasta que la muerte nos separe, ya él tenía uno que había jurado hasta que la muerte lo separe y esa persona seguía viva. Por tanto, ese matrimonio no fue válido. No fue válido. Y les estoy hablando de cosas que sucedieron en el mundo, cuando yo estaba en el mundo, cuando yo no estaba en este evangelio, para que no se agarren de que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, porque yo también me creí ese cuento y viví por ese cuento hasta que el Señor me puso pie en tierra y aterricé y las cosas no eran como se están diciendo por ahí. Yo, aunque haya sido en el mundo, lo que cuenta es el pacto. ¿Qué sucede? Me caso con el padre de mis hijos, que fue mi segundo ya matrimonio. ¿Por qué me casé? Estábamos bien, el padre de mis hijos, otra situación de papeles en la cual me llegué a ver en este país también. Me llegué a ver nuevamente perdiendo los papeles. Y se podría decir sin papeles prácticamente otra vez. Yo no le puedo decir cuántas veces yo perdí los papeles en este país. Son otras cosas que creo que aquí no van, pero les estoy dando un poco el testimonio de por qué yo me llegué a casar 2 veces en el mundo. El papá de mis hijos estaba no bien, había muchas cosas que yo sabía que no estaban bien, pero yo luchaba y tal. Cuando yo me estaba casando con el padre de mis hijos, yo sentí una desolación en mi corazón como nunca en mi vida la había sentido y yo no sabía por qué yo tenía que estar así en el juzgado, cuando yo tenía que ser una novia feliz, el papá de mi hijo y tal. Pues no lo era. Sentía un vacío y una cosa ahí. Y hasta que la muerte lo separe, porque ese iba a ser mi primer matrimonio, porque el anterior no fue válido, ya que esa persona era divorciada. Yo era soltera, pero él era divorciado y no fue válido. Ese era mi primer matrimonio. Yo me había casado con el mismo diablo en persona, que el Señor lo reprenda. Se me disfrazó de ángel y era el mismo diablo. Y es el mismo diablo hasta que Cristo lo liberte. Y si Dios ha destinado libertad para él, porque él no quiere creer en la palabra. Entonces ya le he explicado unas veces atrás que el padre de mis hijos es heavy metal, todas esas cosas satánicas, diabólicas, él las sigue. Y así es, así me tocó, pero yo estaba en el mundo, yo no sabía que existían heavy metal, que existían adoradores del diablo, yo no sabía que todas esas cosas existían, yo era ajena a todo eso. Entonces fue algo cuando yo estuve en el mundo, no fue ahora siendo cristiana. Bueno, entonces, cuando yo vengo al Señor, a los pies de Cristo, ¿verdad? Y yo ahí rogándole al Señor, rogándole por esa última persona con la cual yo había estado. Y el Señor me decía, no, tú eres casada. Y el Señor me llevó a cuando yo hice ese pacto con el padre de mis hijos hasta que la muerte nos separe. Y el Señor me llevó a por qué yo me sentía así ese día, porque realmente me estaba casando ese día por primera vez. Él era soltero, el padre de mis hijos era soltero, no se había casado antes, yo tampoco me había casado antes, ese fue mi verdadero matrimonio. Y el Señor me llevó a por qué yo me sentía así. Y es porque años más adelante yo iba a llorar lágrimas de sangre como nunca en mi vida por querer ser libre. Por querer ser libre de un pacto que yo juré hasta que la muerte nos separe. Así me pasó. Un matrimonio cuando tú estás en el mundo, es aquí, Señor, pero dicen, yo le dije al Señor de todas formas, dicen que aquí todas las cosas son nuevas de que tú te arrepientas, son nuevas de que tú comiences de cero con el Señor, pero el matrimonio es hasta que la muerte lo separe y el Señor me llevó a todo eso.
Yo no era libre y yo atada sentimentalmente por esa última persona que nunca en mi vida yo había estado atada así sentimentalmente por nadie. Nunca en mi vida. Yo podía sentir un sentimiento, yo podía querer mucho a alguien, pero atada sentimentalmente como me ocurrió a mí, no, con esa última persona. Entonces, el Señor me llevó a todos mis errores que yo cometí en el mundo y ese fue uno de lo que yo cometí. Bueno, yo viniendo a los pies de Cristo, ya habiéndole explicado por qué fui casada 2 veces en el mundo y el primer matrimonio ese no fue válido, el que fue válido fue el que yo lloré lágrima de sangre, el que yo me sentía amar ese día cuando yo decía hasta que la muerte los separe, porque realmente es así. Y yo atada por este sentimiento hacia esa última persona y Señor, y es que esa persona es como nadie, esa persona nada más tiene esto, si tú le quitas esto, que esa persona no hay nada más que quitarle y el Señor a la palabra, Señor, pero si fulana de tal se ha casado, Señor, sí, pero fulana, y el Señor a la palabra, a la palabra, a la palabra, no eres libre, no eres libre, no eres libre, no eres libre. Y llorando lágrimas de sangre, tuve que reconocer delante de Dios que yo no era libre por aquel pacto que yo había jurado. Y así me tocó quedarme todos estos años que vosotros me veis. El Señor me dio la conformidad para yo aceptar mi condición y que la salvación de mi alma está primero que cualquier desliz que haya por ahí. Me quedé así. Y ¿cómo fue? Supe que ya era libre de esa atadura sentimental con la cual yo había estado con esa última persona. Yo no aguantaba mi vida, el sufrimiento, el dolor, todo lo que yo tenía dentro de mí por esa última persona. Y el Señor me dio una palabra un día y me dijo, a esto ya había pasado 1 año y pico de yo estar en el evangelio. Y el Señor me dio una palabra y me dijo que el preso iba a ser libertado. Y yo le dije esa palabra a una chica cristiana y ella me dijo, y yo le dije, mira, el Señor va a libertar a tal persona. A esa persona lo va a libertar. Y esa chica me dijo, esa palabra es para ti. A quien el Señor va a libertar es a ti. Y yo muriéndome, yo deseando que esa persona fuera libre, que era él. Y la que fue libre fui yo. El Señor en esa misma semana que me dio esa palabra y que usó la vida de esa persona para decirme que la que iba a ser libre era yo, que el preso iba a ser libertado, que yo estaba presa, atada a ese sentimiento. Mi alma se había atado con la de él. Era yo. Y el Señor en esa misma semana me dio libertad. ¿Cómo pude saber que era libre? Antes de eso, yo estaba derrotada. Yo vivía por ese hombre, yo respiraba por ese hombre, aunque ya no estábamos juntos ni nada. Hacía bastante tiempo que ya habíamos estado separados y todo eso. Yo respiraba por él, yo vivía por él, yo anhelaba el día en que Dios también lo libertara, en que él viniera al evangelio, en que fueran un matrimonio y todo eso. Cuando el Señor me da la palabra, que el preso iba a ser libertado, el Señor le da la palabra a la joven para que la joven me diga que la que iba a ser libertada era yo. Así mismo se cumplió en esa misma semana. Yo fui libre. Yo ya no respiraba por ese hombre. Yo ya no vivía por ese hombre. Ya yo no pensaba en ese hombre. Mi pensamiento era 24 horas con ese hombre. Yo me levantaba con ese hombre en mi cabeza, yo me acostaba con ese hombre en mi cabeza, yo respiraba por ese hombre, yo vivía por ese hombre, yo lloraba, Y seguido en esa misma semana, cuando el Señor me sacó lo que había dentro, porque era en mi corazón que estaba ahí, era que yo sentía ese peso, ese golpe, ese sentimiento, era ahí en mi corazón, el Señor lo sacó. Yo dejé de vivir por ese hombre. En la misma semana yo hubo un proceso de liberación, el cual fue una liberación que el Señor hizo en su forma, en cómo Él me libertó.
Yo dejé de vivir por él, yo respiraba, yo era yo misma, sentía pena por él, porque él también llegó a sentir un sentimiento por mí, aunque sea en su forma, y yo sentía pena también por él. Yo no sentía la necesidad de estar con él, sino que yo sentía pena por él. Y reconocía que esa persona estaba enferma y que necesitaba de Dios, pero él no era para mí. No lo necesitaba más en mi vida. No necesitaba vivir por él. Lo vi realmente como él era, porque yo lo veía, yo tenía como una imagen de esa persona, como les digo, como que era tan bello, y yo comencé a ver realmente cómo era esa persona y que él necesitaba ser libre y no para mí. Yo vi que Dios tenía que libertarlo, pero no para mí. Ya no me hacía falta, ya yo vivía mi vida normal, yo comencé a caminar normal, yo caminaba por la calle, ya ese recuerdo donde yo lo había visto, donde yo lo había conocido, a mí nada de eso me atormentaba. Fui libre. Así supe que fui libre. Igualmente he sido libre de otras áreas, como le he explicado. Yo también tuve una atadura, tuve un espíritu de ansiedad con la comida, fui ansiosa con la comida. Una ansiedad donde yo lo he explicado otras veces que yo tomaba pastillas. ¿Cómo supe que fui libre de esa ansiedad? Yo recibí liberación a través de una oración que yo escuché. ¿Cómo lo supe que fui libre? Yo tomaba la pastilla para la ansiedad a la comida. A través de esa oración yo no necesité más la pastilla y la pastilla es ahí y yo no la necesitaba y la comida ahí y yo no la necesitaba. Entonces es aquí donde yo les digo que cuando el Señor liberta, tú vas a pregonar que el Señor te libertó, pero tú no tienes necesidad de eso. Porque cuando yo estaba ansiosa a la comida, cuando yo tenía esa ansiedad, ansiolítica por la comida, y yo tenía la pastilla que me costaban en aquellos tiempos muy cara, esa pastilla era muy cara y esa era la única que yo había conocido que me podía bajar la ansiedad a la comida y me quitaba el apetito. Y yo podía reducir y comer menos. Y esa pastilla está ahí y yo llegué, yo misma llegué, pero la pastilla están ahí, Dios mío, pero la pastilla están ahí, yo no la necesito. Y la caja de la pastilla y yo no la necesito. Porque ya a través de esa oración el Señor me hizo libre, fui libre. ¿Me entendéis? Seguí la paz. Sin santidad nadie verá al Señor. Seguí la paz, seguí la paz, seguí la paz, dice el Señor, seguí la paz, dice el Señor, seguí la paz sin santidad. Nadie me verá, dice el Señor. Seguí la paz unos con otros, dice el Señor. Sin santidad nadie me verá. Seguí la paz. Seguí la paz. Seguí la paz. Sin santidad, dice el Señor. Nadie me verá. Entonces, así fui libre. Y he sido libre de muchas áreas de mi vida. ¿Cómo? Cuando tú eres libre, como les he explicado, por ejemplo, tú eres adicta al azúcar. Y cuando tú eres libre del azúcar, que el Señor proclama ya tu libertad, que el Señor te da tu libertad, entonces el azúcar está ahí y tú no sientes nada por el azúcar. Nada. Tú puedes coger el azúcar y cambiarla hasta de lugar. Esta azúcar ahí en medio, déjame quitarla. Y si no, te da hasta asco de ese azúcar. ¡Wow! ¡Qué asco me da! Yo fui libre de muchas cosas. Hay cosas que yo practiqué y que yo sé que practican muchos por inocencia, porque no lo saben, porque creen que es mentira. Y muchas personas que están en el mundo lo están practicando porque yo también practiqué muchas cosas del mundo. Cuando yo estaba en el mundo, en nuestra vida íntima, nuestra vida personal con personas, nosotros practicamos muchas cosas malas delante de Dios, que son aberración delante de Dios. Y yo veo a alguien hablar de eso y a mí me da asco. Fui libre. Si yo no hubiese sido libre, no me diera asco. Yo estuviera ahí.
Yo hay veces que veo predicadores hablando de temas que todavía están atados. Yo sé que no son libres. Hablando de temas de intimidades. Y ellos retuercen ahí. Y tal cosa. Y lo hiciste. Y esto. Y retuercen ahí. Y retuercen porque ellos no son libres. Yo cuando estuve en el mundo, yo practiqué tales cosas, tales aberraciones delante de Dios y me dan asco. Y no me gusta hablar de ella. Y para mí son repugnantes. Soy libre. ¿Veis qué diferente es cuando realmente somos libres? Cuando realmente el Señor nos ha libertado a nosotros pregonar que somos libres. Cuando realmente esto que está aquí, que era una atadura, no la podemos ver. Quítenme eso de ahí. Yo soy libre. Jesús me hizo libre. Pero eso, quítenmelo de ahí. Es que no lo puedo ver porque, tú sabes, me tengo que cuidar porque si está ahí lo puedo tocar. No, cuando tú eres libre, eso está ahí y tú no lo tienes que tocar. Otro testimonio. Yo fui libre del café. Yo no era adicta al café, gracias a Dios, pero sí era tomadora del café. Yo lo tomaba, era tomadora del café. Cuando yo estuve trabajando ahí en mi último trabajo, en mi peluquería, yo tenía una pequeña sesión de café para mis clientas y yo les invitaba el café, en las que estaban con las mechas, con el tinte, se estaba haciendo las manicuras, la pedicura. Yo les invitaba café a las clientas o a los clientes que iban a durar más tiempo en mi peluquería. Yo les invitaba café. Yo tomaba el café. Yo no era, como les digo, yo no era adicta al café, porque una cosa es ser adicta, que no puedes vivir sin él, que te da dolor de cabeza, que el café, yo no me puedo levantar sin un café, yo no me puedo acostar sin un café. Yo no era así, pero sí reconozco que yo era una tomadora del café. Yo tomaba el café. Me comenzó a suceder un hecho dentro de la peluquería con el café y el Señor me mostró que era el café. Y yo lo dejé, el café. Y dentro de la misma peluquería yo les invitaba el café a mis clientas porque ya sabéis, les estoy hablando de mi principio. Cuando yo estuve que aunque había venido el evangelio, todavía seguía con mi peluquería y esas cosas. Era un proceso. Y yo les invitaba el café. ¿Por qué? Porque ellas, un café, y tienes el café tal, y un cafecito. Pues yo se lo tenía que invitar a mis clientas. Igual que hacía las pinturas, las mechas, sí, se lo hacía todo. Aunque yo ya lo iba dejando y iba viendo que no era de Dios, yo se lo seguía haciendo. Hasta que Dios dijo, no es para ti ni es para ella tampoco, te me quitas de ahí. ¿Me entendéis? Hasta que me quité. Así mismo fue con el café, hasta que me quité. Entonces, yo se lo podía preparar a mis clientas. Tenía una amiga también que además de clienta también venía a la casa a un café. Lo dejé de comprar, el café. Después el Señor me enseñó el café como uso medicinal para algo que me ocurrió. Y yo le dije, Señor, tal cosa. Y el Señor me enseñó el café como un uso medicinal para algo. Y me quitó ese algo que el Señor me mostró que me tenía que quitar. Algo personal mío, de aquí. Bueno, ahí está el café. Yo tuve que comprar un paquete de café un día. ¿Qué les digo? Ese café quizá lleva 2 años, quizá lleve casi 2 años ahí comprado, quizá. El café está ahí, miren, ahí lo tengo yo en mi armario, ahí. Ahí está en mi armario. Yo lo veo, no lo necesito. No necesito leerlo, no necesito el café, porque fui libertada de lo que pasaba conmigo con el café, porque aunque no era adicta, era tomadora, yo tomaba el café. Pero no es verdad que yo no me podía acostar sin un café, que yo no me podía levantar sin un café. Yo no era así. Ya es ser adicto. Yo era tomadora de café. Vamos a tomar un café allí, ¿va? Ay, no tomamos un café, aquí estoy. Así era, tomadora, no lo necesitaba para vivir. ¿Y cómo supe que fui libre? Ahí está el café ahí. ¿Y yo? El café está ahí.
¿Quién se tenía que quitar? ¿El café o yo? Se tenía que quitar lo que había en mí, porque el café sigue ahí, el café no me afecta. Entonces, pregonamos libertad. Cristo me libertó. Pero quíteme eso de ahí. Cristo no te ha libertado entonces. Cristo me libertó, pero yo estoy luchando con lo que a mí me pasa, entonces Cristo no te ha libertado. Cuando Cristo te liberta realmente y tú eres libertado por el Señor, tú no tienes que luchar, no hay una lucha en ti. Mira, el Señor me libertó de aquella atadura sentimental, no hay una lucha en mí. No existe una lucha de mis sentimientos, de lo que a mí me ocurría en mi corazón hacia esa persona, no existe una lucha porque realmente fui libre. De lo que Cristo me libertó, yo he sido libre. Ay, que yo he sido libre del maquillaje, pero yo estoy luchando. Si tú estás luchando, tú no fuiste libre del maquillaje. ¿Por qué? Porque hay una lucha. Cuando Dios liberta lo que hay en ti, porque lo que hay en ti pasa por dentro, cuando Dios liberta lo que hay en ti, ya no existe una lucha. Tú no vas a luchar, tú lo puedes ver. Yo les dije en la condición en que yo me vi, que yo amaba, era amante del maquillaje. Y yo puedo ver el maquillaje, yo paso por las tiendas de maquillaje y el maquillaje está ahí. Yo fui libre, puedo pregonar mi libertad. Entonces, así de esta forma nos damos cuenta cuando el Señor ha tratado con un área de nuestra vida y nosotros hemos sido libres, somos libres. Así, no necesitamos de eso y lo podemos ver. Lo quitamos de ahí porque, ¿para qué? O no da asco o está ahí, pero yo paso como si no estuviera porque es que yo ya no siento nada por eso. Así es nuestra libertad. De esta forma nosotros pregonamos que el Señor nos libertó. Mientras que si nosotros no hemos sido libres, no debemos de estar pregonando una libertad que no. Cuando yo estaba atada sentimentalmente por esa persona, que yo decía, Señor, libértame, Señor, ayúdame, Señor, yo sé que lo que me pasa está ahí. Y Señor, yo en ningún momento me puse a decir, el Señor ya me libertó, yo no siento nada por esa persona. Yo, no, el Señor me libertó, no. Yo dije y comencé a dar testimonio cuando el Señor me quitó lo que había aquí y yo, sabiendo que sí que era libre y que soy libre, lo comencé a pregonar. Y así en todas las áreas de donde el Señor me ha libertado. En todas. No lo necesito. Cuando venimos a este evangelio, venimos con muchas cosas que practicamos en el mundo, en nuestra vida íntima. Y al venir a este evangelio ya no lo necesitamos, si el Señor ya no ha libertado. Personas que no han sido libertadas de cosas que practicaron íntimamente en sus vidas. Y lo necesitan, por dentro lo anhelan, lo desean. No son libres, están luchando. Estoy luchando con tal cosa, estoy luchando con la otra. Pero reconoce que necesitas que Dios te liberte. No esté diciendo que ya tú eres libre. Cuando tú te ves en un estado de necesitarlo. A ti te ponen una imagen ahí corrupta y tú la quitas, es una imagen corrupta, pero no porque te afecte, no porque tú estés luchando. Esta es la diferencia de cuando una persona es libre. Cuando una persona ha sido libertada por el Señor, no va a luchar, no necesita luchar, es libre, no hay una lucha en esa persona. Por esta causa el Señor me mostró que esa persona y todo el que se encuentra en el mismo estado de estar luchando, porque sienten un sentimiento hacia un caballero, hacia otro caballero, y están luchando, no son libres todavía. Lo que está ahí tiene que salir de ello. Necesitan ser libres, necesitan libertad. Hay unos que proclaman su libertad y no lo son todavía. Y hay otros que dicen, yo no soy libre. Yo sé que el Señor me tiene que hacer libre. Yo necesito ser libre por el Señor, yo no soy libre. Y esas personas van a recibir libertad en el tiempo de Dios, la van a recibir. Pero no están pregonando una falsa libertad, no se están vistiendo por fuera con una apariencia cuando por dentro se están muriendo con la otra apariencia que realmente llevan en su corazón. Hay muchas personas que visitan este canal con un espíritu de chisme y yo sé que no son libres. Y yo oro por todos,
porque tenemos que orar por todos y más cuando lo vemos. Y aquí en este canal se entregan muchos mensajes de edificación que yo recibo de parte del Señor para entregaros a vosotros. Pero muchas personas no lo cogen, siguen en la suya. Entonces, en todos los países existe el chisme y existe un espíritu de chisme, en todos. Ay, no, que en mi país no, en todos. Yo estoy, gracias a Dios, en un país donde hay muchos inmigrantes. Y también a través de este canal, el Señor me ha permitido ver que vienen personas de otros países aquí al canal y todo eso. Y ese espíritu de chisme está ahí, yo lo puedo ver en otra persona, lo puedo sentir. ¿Por qué? Porque lo que está por dentro se manifiesta por fuera. Por eso cuando yo les entrego una palabra a vosotros de parte de Dios, vosotros no tenéis que creer en mí, pero tenéis que creer en el Señor, que se lo está entregando, que se lo está mostrando. No necesitas ser libre de un espíritu de chisme. No, yo no tengo ningún espíritu de chisme. Y todas las pruebas ahí del espíritu de chisme que tiene esa persona. Y las pruebas siguen rebosando, rebosando, rebosando. No, yo no necesito ser libre. Yo oro, yo ayuno, yo le pido a Dios. Pero el Señor me está mostrando que tienes que ser libre de un espíritu de chisme. Tú no puedes vivir sin chismear. ¿Qué pasa con esas personas que están en el evangelio y tienen ese espíritu de chisme? ¿Qué sucede con esas personas? A veces esas personas han sido libertadas, porque a mí puedo dar testimonio que me ha tocado conocer personas aquí, en este mismo canal, que han sido de edificación, que han sido de bien, y no eran así, y yo se lo digo al Señor. Esta persona no era así, esta persona cambió de tal tiempo a tal tiempo. El espíritu inmundo que vuelve, me dice el Señor. Estas personas fueron libertadas de un espíritu de chisme, porque ellas traían ese chisme. Pero el espíritu inmundo que vuelve, ese espíritu inmundo que salió de ella volvió. ¿Por qué? Yo le digo, Señor, esta persona no eran así. De tal tiempo a tal tiempo, esta persona dieron un cambio, pero terrible, terrible, Señor. El espíritu inmundo que vuelve, me dice el Señor. El espíritu inmundo que había habitado en ella de chisme volvió a ellas. Personas que eran incapaces de decir cosas y de hacer cosas, hoy la hacen con el espíritu de chisme. Mira, me dice el Señor que tal persona y tal persona está mal, pero oren por esa persona, ayuden a esa persona, ayuden a sanarlo, clamen por su libertad. Y esa persona con un espíritu de chisme, usted escuchó lo que le están diciendo, ore por esa persona, ayude, clame por su libertad. Y esa persona con un espíritu de chisme lo que hacen es que se montan hasta 5 videos de esta persona y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Pero eso no fue lo que te dijo a ti el profeta que te habló de parte de Dios. El profeta que te habló de parte de Dios te dijo que esa persona estaba mal y que ore y que ayude a sanar a esa persona. Pero esa persona, con el espíritu inmundo que le volvió, que fue un espíritu de chisme que tenía cuando estaba en el mundo, fue un espíritu de chisme y el espíritu inmundo volvió, lo que hizo fue que se hizo 5 videos de tal persona. Así está pasando dentro del evangelio, un espíritu de chisme. Personas que han sido libres de un espíritu de chisme, pero el espíritu inmundo que vuelve, ese espíritu volvió a ellos y dieron un cambio. No, porque yo no tengo espíritu de chisme, porque a mí el Señor me libertó, pero por tu fruto yo estoy viendo que lo tienes. Cuando tú eres capaz de levantarte contra el mismo Dios y no darte cuenta que te levantaste contra el mismo Dios, tú tienes un espíritu de chisme, tú no eres libre. Entonces, hay muchas personas que vienen a este canal, por ejemplo, y les gusta lo que el Señor me muestra, le gusta cómo el Señor me habla, le gusta cómo el Señor me revela, le gusta lo que el Señor va haciendo en mi vida, son edificados, pero cuando el Señor me da una palabra de que ellos mismos están mal, ahí se acabó todo. Yo ya no les soy de edificación. Ahí se metió el diablo, ahí el diablo me tomó, ahí el diablo hizo lo que quiso con mi vida y hablé de ellos. Aquí hay personas
que saben que yo no hablo sin prueba. Yo no me atrevo a abrir mi boca sin tener prueba. Cuando yo les digo tal cosa y esto es porque tengo una prueba delante de Dios para yo poderla mostrar a vosotros, para que no sigáis cayendo en el engaño. A veces ese espíritu de chisme, está en la persona y lo que hace es que se aplaca por un tiempo o por unos días. Y se queda así mansito, tranquilito. Que no vayan a decir que es verdad lo que dijo ella, que yo dije que tengo un espíritu de chisme. Y se quedan tranquilitos así, miren. Tranquilito. Y cuando pasan unos días vuelven a lo que tienen por dentro porque no han sido libres. Como no han sido libres, vuelven a lo suyo. Y ahí están dándole que te pego con la boca. Un espíritu de chisme. Wow, ¿cuántas personas ha usado el Señor en su día? Y hoy da pena verlo en esa condición. Porque si nosotros no nos afirmamos bien en lo de Dios, ese espíritu inmundo puede volver. Y nosotros otra vez quedar atrapados en eso que hacíamos. Entonces, libre. ¿Cómo saber que he sido libre? ¿Cómo saber que el Señor me ha libertado? Esta es la forma de saberlo. Si tú eres libre de tal cosa, no vas a tener una lucha con ello. No vas a tener una lucha. Simplemente tú no quieres eso, a ti no te apetece esto. Tú fumas. El Señor te libertó, tú no vas a tener una lucha con el tabaco. Si tú fumas y el Señor te libertó, no vas a tener una lucha con el tabaco. Porque ya el tabaco no está en tu corazón. El tabaco fue echado fuera. ¿Me entendéis? Fuiste libre. ¿Cómo? Recibiste liberación de parte de Dios. Entonces pregona. Cuando Dios te liberte, cuando Dios te haga libre, entonces tú pregona. Seguí la paz, dice el Señor, seguí la paz, sin santidad nadie me verá, dice el Señor, seguí la paz, sin santidad nadie me verá, dice el Señor. Seguí la paz unos con otros, seguí la paz, dice el Señor, sin santidad nadie me verá, seguí la paz, dice el Señor. Seguí la paz uno con otro. Sin santidad nadie me verá, dice el Señor. Entonces, esta es la forma. Nosotros nos damos cuenta que alguien fue libre porque ya no tiene una lucha. Ya no hay una lucha. Cuando Dios te liberta, no existe una lucha. Si tú eres una chica y te gustan las chicas, ya no vas a tener una lucha. Tú no vas a sentir nada. Mientras que si tú eres una chica y tú luchas y tú tienes una lucha, no, yo tengo una lucha, el Señor me libertó, pero yo tengo una lucha. No. El Señor te libertó, ya tú no vas a tener una lucha. Así es cuando el Señor liberta. Los pantalones. Yo no tengo una lucha con los pantalones. El Señor me libertó y yo no tengo una lucha con los pantalones. Así es. No hay una lucha. El café. Yo no tengo una lucha con el café. El Señor me libertó y ya no hay una lucha. Yo puedo ver el café, los pantalones están ahí, nosotros vamos a la tienda y eso está lleno de pantalones. El maquillaje, el Señor me libertó. Yo no tengo una lucha con el maquillaje. Yo puedo ver el maquillaje, los maquillajes están ahí, yo no tengo una lucha. Planchas de pelo, secadores de pelo, tintes, cortes de pelo, extensiones de pelo, uñas postizas. Yo ya no tengo una lucha. El Señor me libertó. Están ahí. Pero yo ya no tengo una lucha. Entonces, cuando veamos a alguien que dice que el Señor lo libertó, sí, yo fui libre por fuera. Los molleros bien puestos, la ropita, y el típico macho, yo soy libre. Y dice que tiene una lucha, no es libre todavía.
Tú no eres libre todavía, pero si tú reconoces en este día de hoy que tú necesitas que el Señor te liberte de lo que tú tienes, tú vas a recibir liberación de parte del Señor. Escucha esta palabra. Si tú hoy reconoces que necesitas liberación, que necesitas que Dios te liberte de aquella parte, de aquella zona, de lo que sea que tú estés luchando, tú vas a recibir liberación en este día de hoy. Porque el Señor te va a libertar. Pero tu libertad puedes llegar hoy mismo. Ahora mismo que me estás escuchando, tu libertad puede llegar mañana, tu libertad puede llegar pasado mañana, dentro de un año, dentro de dos, porque Dios a veces puede permitir cosas en tu vida mucho más tiempo de lo que tú crees. Y tú ahí llorando, llorando y clamando para ser libre. Pero no significa que no vayas a ser libre. El Señor ya ha escuchado tu oración, el Señor te va a libertar. Pero debes de tener paciencia, debes de tener fe de que Dios lo va a hacer. Mientras tanto, no pregones una libertad que no tiene. Tienes un espíritu de chisme y el Señor ya te ha dado las pruebas de que sí lo tiene. Reconoce que quieres ser libre de ese espíritu de chisme. Reconoce para que reciba libertad. Mientras que si tú niegas que tú no tienes ningún espíritu de chisme y que tú no eres chismosa y que tú no eres chismoso y que tú no lo tienes y que tú tal y que tú lo otro, ese espíritu está ahí dentro y va a seguir ahí dentro. Tú estás diciendo que no lo tienes, pero el Señor te mandó la prueba de que sí lo tienes. Hay cosas que no se van del cuerpo de la persona, sino que se aplacan por unos días. Miren, así. Y se quedan tranquilitos. Cuando el Señor delata a alguien, descubre a alguien, esas personas se quedan así, unos días, mire, así como una plancha, planchadito, mire, así. No dicen ni pío, ni pío, no, calladitos. Y cuando pasan unos días vuelven a lo suyo, porque no son libres. Eso hacen los demonios. Cuando usted no reconoce que usted necesita ser libre, los demonios se pueden aplacar hasta por unos días, hasta por un tiempo. Hay demonios que pueden estar aplacados por muchísimo tiempo. Ahí aplacaditos. Miren, por ejemplo, que el Señor me trae a, ¿cómo se puede decir? A memoria. Miren, por ejemplo, el caso de esa predicadora que está en República Dominicana, la que le llaman Stephanie Santana. Miren, por ejemplo, el caso de ella. Ustedes saben que Steven Javier fue uno de los que la comenzó a libertar, y también un señor que le llaman el apóstol Olver Gualderramo. Fueron ellos los que comenzaron a libertarla. Y ellos dan fe y testimonio de que ellos la libertaron. ¿Qué hicieron esos demonios en ese cuerpo de Stephanie Santana? Que se quedaron calladitos, aplacaditos ahí, así. Y Steven me libertó, Steven Javier me libertó. Yo fui el primero que comencé a libertar a Stephanie Santana. ¿Y los demonios qué hicieron en Stephanie Santana? Mientras ellos pregonaban libertad, el Señor me mostraba a través de los sueños de revelación a Stephanie Santana más endemoniada que nunca. Y yo la liberté, Stephanie libre. Y esos demonios lo que estaban era así, mire, planchadito en el cuerpo de Stephanie Santana, tranquilito, esperando el tiempo de su manifestación. Y Steven Javier puede dar fe y testimonio de que Dios usó su vida para libertarla, de que Él la libertó, pero no es así. Esos demonios nunca salieron de ese cuerpo porque el Señor así me lo mostró. Nunca. Hay liberaciones que se están dando en este tiempo que esas personas no están siendo libres. Hay liberaciones que se están dando en este tiempo que esas personas no son libres. Los demonios se quedan calladitos, planchaditos ahí. Y pueden estar ahí, mira, un tiempo así, planchado. Y esas personas no son libres. A quien Dios liberta, tiene que haber una evidencia de que Dios lo libertó.
Si Dios libertó a alguien, tiene que haber una evidencia. Los demonios no se van a quedar calladitos. No, porque ese fue el espíritu inmundo que le volvió a Stephanie Santana. Yo le estoy explicando a usted de parte de Dios que lo que el Señor me mostró de Stephanie Santana es que ella nunca ha sido libre. Ahí nadie se fue de ese cuerpo. Y los demonios pueden hacer todo su show, todos sus escándalos. Y yo te conozco, tú eres el anciano, tú eres Steven Javier, quítate, yo te tengo miedo. Porque Steven Javier hace mucho tiempo que no está bien delante de Dios. Y los demonios pueden hacer todo ese show de decirle a usted que lo conocen. Te conocemos, el anciano, ¡ay, qué miedo! Show. Cuando esos demonios le dijeron así a Steven Javier, hace mucho que ya Steven Javier estaba mal. Hace bastante tiempo que estaba mal. A veces no debemos de casarnos con la hija de la predicadora del momento. A veces debemos de casarnos con una hija de Dios, aunque no sea la hija de la predicadora del momento, con una hija de Dios. Usted no se imagina todas las cosas que a Steven Javier le han pasado cuando él desobedeció a Dios y apoyó todas las injusticias de Besalín y Nibal. Usted no se imagina todas las cosas que a él le han pasado. Pero él no lo sabe. Y lo que han intentado decírselo es mentira. Él es el anciano, él es Steven Javier. Ya está. No se puede hacer nada, no se puede decir nada. Ay, usted tiene un espíritu de chisme porque usted mira lo que está diciendo. No, yo les estoy diciendo la verdad con la verdad para que vosotros entendáis cómo va el asunto. De cuando una persona ha libertado a alguien y cuando una persona no ha sido libertada. Y el espíritu inmundo que vuelve. En este caso, en el caso de Stephanie Santana, el espíritu inmundo no fue que volvió a ella. ¿Usted sabe en qué caso el espíritu inmundo volvió? En el caso de la sierva Wendy. En el caso de la sierva Wendy, el espíritu inmundo volvió. Esa señora se había santificado. Es verdad que había conocido una doctrina demasiado extrema y tenía que salirse de los extremos y llevar una doctrina normal. Pero en el caso de la sierva Wendy, el espíritu inmundo volvió, dice el Señor. En el caso de Stephanie Santana, el espíritu inmundo nunca salió de ella. En el caso de la sierva Wendy, dice el Señor que el espíritu inmundo volvió. Ella fue libre, pero el espíritu inmundo, en el caso de la sierva Wendy, volvió. Ahí volvió. Pero hay casos, como en el caso de Stephanie Santana, que los espíritus inmundos no es que vuelvan, sino que nunca salieron de allí. Y usted podrá ver a muchos apostolobos, como le suelen decir, a muchos llamados apóstoles, a muchos llamadas apóstoles, mujeres apóstoles, a muchos hombres llamados ministros, llamado esto, libertando. Y esos demonios no están saliendo de ahí, ni a la esquina para refrescarse. Están en ese cuerpo. Muchas veces lo que hacen es cambiar de posición y se ponen a hacer otra cosa en ese mismo cuerpo. Muchas veces lo que hacen es quedarse planchadito, tranquilito, un largo tiempo, hasta el tiempo de su manifestación. ¿Qué fue lo que ocurrió con Stephanie Santana? Se quedaron esos demonios ahí tranquilitos hasta el tiempo de su manifestación. No porque es que ella necesita ser libre, no porque Dios la puede libertar a ella, entonces, no. Es que hay cosas que usted no conoce de Stephanie Santana. Hay personas que necesitan ser libres, hay personas que necesitan que Dios la liberte, pero hay personas que usted no conoce lo que está ocurriendo en dicha persona. Y si usted no quiere conocer a Cristo, si usted no quiere aceptar a Jesús como su Salvador, como usted, Jesús lo va a libertar. Si usted no lo quiere aceptar como su Salvador, si usted ha fingido ser cristiano o cristiana, ¿cómo Dios lo va a libertar? ¿Me entendéis la diferencia? Entonces, libre. Seguí la paz, sin santidad nadie me verá, dice el Señor. Seguí la paz uno con otro. Seguí la paz. Sin santidad nadie verá al Señor. Seguí la paz. Seguí la paz.
Seguí la paz, sin santidad nadie me verá, dice el Señor. Seguí la paz uno con otro. Sin santidad nadie me verá. ¿Quién lo dice? El Señor. Entonces, para nosotros saber que hemos sido libres, no vamos a luchar con eso. Usted no tiene que luchar con eso. Yo soy libre, el Señor me libertó, pero yo tengo una lucha, hermano. Usted no es libre. De esta forma usted no es libre, dice el Señor. Cuando usted es libre, no tiene que luchar. El Señor le arrancó lo que había ahí de adentro, se lo llevó todo y usted no tiene que luchar. Y asimismo nos damos cuenta cuando unas personas no son libres. Así mismo es que nos damos cuenta. ¿Cómo? Ya lo que había en ellos no está. No tienen que luchar. Mas, sin embargo, muchas personas que han sido libres, y yo lo puedo confirmar de que sí que han sido libres, el espíritu inmundo volvió a ellos. Y de eso sí hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos de ese espíritu inmundo que vuelve, claro que sí. Pero una cosa es el espíritu inmundo que vuelva y otra cosa es pregonar una libertad que todavía el Señor no ha hecho. Pregone libertad, sí, pero cuando el Señor lo haya hecho. Mientras tanto, manténgase en oración, clamando, llorando, gimiendo de que Dios lo liberte de aquellas cosas que usted necesita ser libertado. Y si usted no reconoce que el Señor lo tiene que libertar, si usted no reconoce al Señor, entonces usted no va a ser libertado nunca. Nunca, porque usted tiene que reconocer que Jesús es el Señor y que Jesús lo puede libertar y que Jesús lo va a libertar. Y usted tiene que rogar y suplicar por su liberación para que sea libertado. ¿Usted es libre? No, yo no. Yo llevo una lucha, yo todavía no soy libre, pero yo tengo fe de que Dios me la va a libertar de esto, de aquello, y el Señor lo va a hacer. Cuando yo estuve atada con muchas cosas que tuve, de algunas que ya conté, yo me mantenía diciendo que todavía yo no había recibido libertad. Y cuando yo la recibí, yo me he mantenido diciendo que yo he recibido libertad. Así lo hace el Señor. Seguí la paz sin santidad, nadie beberá, dice el Señor. Seguí la paz sin santidad, nadie me verá, dice el Señor. Seguí la paz, dice el Señor, sin santidad nadie me verá. Seguí la paz uno con otros. Seguí la paz sin santidad. Nadie verá al Señor. Sin santidad, nadie me verá, dice el Señor. Hasta aquí ha sido este mensaje, esta palabra libre. Cómo saber que he sido libre, cómo saber que aquellos que pregonan libertad también son libres, cómo saber que yo misma que estoy pregonando libertad, soy libre. ¿Cómo saberlo? Esta es la forma, dice el Señor. Ya tú no vas a tener ninguna lucha, tú no vas a luchar. Ahora tú te vas a cuidar. Cuando tú fuiste libre de algo, tú te vas a cuidar. Cuidarte te puedes cuidar siempre. Yo me cuido de no ir a una discoteca, pero yo no tengo una lucha para no ir a una discoteca. Yo me cuido, por ejemplo, yo me cuido, por ejemplo, de no ver películas que vi cuando estuve en el mundo, pero yo no tengo una lucha por no ver películas que veía cuando estuve en el mundo. Así es, cuando Dios nos liberta, así es. No hay una lucha, sino que nos cuidamos. Nos podemos cuidar para que el espíritu inmundo que hubo no vuelva. Nos podemos cuidar, dice el Señor, para que el espíritu inmundo no vuelva. Pero ya no vamos a luchar. Cuidarse no es lo mismo que luchar. Si usted está en una lucha, usted no ha sido libre. Si usted se cuida, pero usted ve que no necesita de aquello, que aquello puede estar ahí, que lo otro, usted libre. Pero si usted está en una lucha, es una lucha para yo no comer el pan. Es que el pan me engorda tanto, pero yo tengo una lucha. Usted no es libre. Cuando usted sea libre, el pan va a estar ahí y usted va a seguir como nada. El pan va a estar ahí, usted como nada. Es que el pan me engorda tanto, pero eso es una lucha. Si usted tiene una lucha, usted no es libre. Seguí la paz, dice el Señor, seguí la paz. Sin santidad nadie me verá, dice el Señor. Entonces, de esta forma somos libres, sin luchas. Pero nos cuidamos del espíritu inmundo que vuelve. Cuidándonos del espíritu inmundo que puede volver. Pero si estamos luchando, ¡ay, qué lucha! No es libre. Pero clame libertad y el Señor lo va a libertar. Clame que usted quiere ser libre. Clame
que usted necesita, que usted reconoce, que usted no es libre delante de Dios, entonces Dios lo va a libertar. Que sea el Señor dándole el entendimiento, como siempre, el discernimiento. No sea sabio o sabia en su propia opinión. Busque de Dios de corazón, busque conocer la verdad, busque ser libre por el Señor y el Señor le va a libertar. No se haga sabio, no se haga necio bajo su propia opinión. Busque de Dios, busque conocer la verdad, busque ser libre, busque que el Espíritu Santo, tú llénalo a todos. Busque que el Espíritu Santo nos llene a todos. Oh, derrama de tu amor de cada corazón que se encuentre aquí. Espíritu Santo, tú vives y reina, te amamos, Señor. Él está aquí. Él está aquí. Claro, como el aire tú no lo puedes ver, pero si tú lo buscas y te acercas a Él, lo vas a sentir. Espíritu Santo, llénanos a todos. Como me llenaste ahí, llena, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven, llena este lugar. Y Espíritu Santo, ven. Reconozca que usted necesita que el Espíritu Santo venga. Dígale, Espíritu Santo, ven, llena este lugar. Espíritu Santo, ven. Reconozca que usted necesita que el Espíritu Santo de Dios venga. Espíritu Santo, ven. Llena este lugar. Espíritu Santo, ven. Así es. ¿Cómo ser libre? Libre. ¿Cómo saber que he sido libre? ¿Cómo puedo pregonar mi libertad? No tenemos que luchar, pero sí nos vamos a cuidar. Que Dios les bendiga a todos y será hasta la próxima, cuando el Señor nos permita volver, como siempre, con todo lo que Él disponga para que se haga en este canal. Dios les bendiga en el nombre de Jesús a todos.